¿Dónde te ves en 5 años? La última vez que alguien me hizo esa pregunta, tardé más de lo que esperaba en responder. No porque no tenga proyectos, los tengo, sino porque armar una respuesta que sonara consistente requería un nivel de confianza en el futuro que en ese momento no supe de dónde sacar y ahora tampoco. Y lo que me quedó dando vueltas, más allá de la dificultad de responder, fue darme cuenta de que esa incomodidad ante la pregunta, esa dificultad de imaginar un horizonte propio que se sienta firme, la reconozco en demasiada gente de mi generación, como para seguir tratándola como algo personal. De eso quiero hablar, de por qué nuestra generación en Argentina y en buena parte del mundo perdió, de manera silenciosa, la capacidad de proyectarse. ¿Por qué el futuro dejó de ser algo que uno puede imaginar con alguna firmeza? ¿Cuáles son las causas concretas? ¿Qué le hace a las personas vivir sin horizonte? Y sobre el final, ¿qué tendría que pasar para que eso cambie? Hay generaciones que fueron marcadas por lo que vivieron. La del 70 por la violencia y la utopía. La del 83 por la democracia y la esperanza recuperada. La del 90 por la convertibilidad y el sueño del primer mundo que se evaporó en el 2001. La nuestra está siendo marcada por algo diferente, la dificultad de imaginar un futuro propio, y no son casos aislados. Hablo del estudiante que sigue en la carrera pero ya no puede decirte cuándo la va a terminar, del que tiene trabajo pero no sabe si el mes que viene va a tener el mismo, del que cumplió 30 y sigue viviendo en la casa de sus padres sin que eso sea una elección. No estoy describiendo al pibe vago, estoy describiendo al que labura, estudia, se esfuerza y de todas formas siente que el futuro le queda lejos. En algún momento el esfuerzo de todos dejó de conectarse con el futuro de una manera reconocible. Pensalo así, la proyección, imaginar dónde vas a estar en 5 años, apostar a una carrera larga, comprometerte con un proyecto de vida que excede el mes que viene, requiere creer que el futuro sea accesible. No garantizado porque nunca lo estuvo, pero si accesible, tiene que existir una relación razonablemente estable entre lo que haces hoy y lo que vas a hacer mañana. Cuando esa relación se corta, no proyectás, porque proyectar se convierte en una operación que no tiene sentido. Es una apuesta en un tablero donde las reglas cambian mientras jugás. Encuestas recientes sobre la juventud en Argentina muestran de manera consistente que una porción significativa de jóvenes de 18 a 29 años declaran no tener proyectos de vida a largo plazo y que más de la mitad no cree que su situación económica vaya a mejorar en los próximos 3 años. Aprender a no proyectar en un ambiente que castiga la proyección es la respuesta más inteligente disponible dentro de las opciones que el contexto ofrece. Y ese es justamente el problema, que la respuesta más inteligente termine siendo dejar de imaginar. Esto pasa en todo el mundo, no solo acá. Jonathan Haidt documentó en los últimos años, especialmente en su libro La generación ansiosa, un colapso en la salud mental y en la capacidad de proyección de los jóvenes en el mundo occidental. Los datos de incidencia de ansiedad y depresión en jóvenes de entre 18 y 25 años en los países de la OCDE aumentaron de manera sostenida desde mediados de la década pasada, pero en Argentina hay un condimento extra que el contexto global no tiene. Décadas acumuladas de promesas rotas que enseñaron generación tras generación que proyectar es de boludo. Mi generación creció escuchando estudiá, que si estudiaste va a ir bien. Y muchos estudiamos, y a muchos no les fue bien de la manera que les prometieron. Eso te hace de a poco más conservador con tu presente y tu futuro. Te enseña a no poner demasiado en juego en un horizonte que no puedes controlar. Hay 3 capas superpuestas que explican esto. Quiero ir de la más visible a la más opaca. Primera capa, la económica. No es posible proyectar cuando el suelo se mueve. Y en Argentina no tenemos terremotos, pero el suelo lleva décadas moviéndose por la crisis. La tasa de inflación interanual promedio de los últimos 10 años estuvo por encima del 50%. En 2023 llegó al 211% anual. Ese número es lo que hace que ahorrar para un recital, planificar una carrera de varios años, pensar en independizarse antes de los 30, se conviertan en ejercicios melancólicos más que en planificación concreta. La edad promedio de emancipación del hogar familiar en Argentina era alrededor de 23 años en los 90. Según registros de la CEPAL, hoy ronda los 31. Un monoambiente en el Gran Buenos Aires cuesta entre 300.000 y 400.000 pesos de alquiler mensual. Un salario promedio joven no da para pagar eso y todo el resto. No hay actitud mental que cierre esa brecha. Es una imposibilidad estructural. Cuando no podés imaginarte viviendo solo, cuando la independencia económica básica está fuera de alcance, el futuro deja de ser un terreno propio. Se convierte en una sala de espera. Segunda capa, la tecnológica y cultural. Vivimos en un ecosistema diseñado estructuralmente para el presente inmediato. Los algoritmos de las plataformas no están diseñados para que pienses en el futuro. Están diseñados para que te quedes en la pantalla cada vez que las abrís. Cada scroll, cada notificación, cada video que arranca solo antes de que hayas
decidido verlo, es una pequeña dosis de dopamina que entrena el cerebro para la gratificación instantánea y erosiona, de a poco, la capacidad de diferir, de esperar, de construir algo que tarda tiempo en madurar. Hay ingenieros con doctorados en neurociencia del comportamiento cuyo trabajo específico es que no puedas dejar de scrollear. Y ese entrenamiento neurológico cotidiano, acumulado durante años, tiene consecuencias sobre la capacidad de imaginar y sostener proyectos que requieren tiempo para dar frutos. Ya no tenés paciencia, todo te parece lento, la velocidad por 2 se convirtió en tu velocidad estándar. El pibe que pasa 4 horas en TikTok no está siendo vago, está respondiendo de manera perfectamente racional a estímulos optimizados con una precisión con la que ningún maestro, ningún padre, ninguna institución puede competir. A esto se le suma la paradoja del exceso de información sobre el futuro. Vivimos en una época donde sabemos más que nunca sobre cuánto se va a calentar el planeta, sobre cómo la inteligencia artificial puede reemplazar empleos, sobre la inestabilidad geopolítica. Ese volumen de información sobre futuros inciertos o directamente amenazantes genera parálisis. Tercera capa, la institucional. La proyección no ocurre en el vacío, ocurre dentro de instituciones que le dan continuidad a la vida. La familia, la escuela, el Estado, el trabajo. Cuando confías en que el título que tenés va a valer en el mercado, puedes estudiar 5 años con la seguridad de que vas a conseguir un laburo vinculado a eso. Cuando confías en que el peso que ahorras hoy va a valer algo el año que viene, podés planificar. Cuando confías en que las reglas del juego van a mantenerse, que la empresa donde trabajas no va a cerrar por una devaluación, que el programa de gobierno no va a revertirse de un día para el otro, podés apostar. En Argentina, cada una de esas instituciones fue golpeada de manera repetida y crónica, en varias crisis superpuestas que se encadenaron y dejaron sedimentos. El resultado es una generación, la nuestra, que aprendió por experiencia concreta y por herencia cultural de sus padres que vivieron algo parecido, que las promesas no se cumplen y que lo prudente es no creer demasiado en ellas. Hasta acá el diagnóstico de las causas. Ahora quiero meterme en qué nos hace esto a nosotros. Lo primero es que el tiempo se contrae. El tipo que empezó arquitectura 5 años de carrera llegó al tercero y la dejó. No porque se haya aburrido del diseño, sino porque 5 años es muchísimo tiempo en un presente donde 5 meses ya son imprevisibles. Le costaba más justificar quedarse que irse. Eso es lo que pasa cuando se pierde la narrativa personal. La capacidad de sentir que la vida tiene un arco, que lo que haces hoy tiene sentido en relación con lo que querés ser mañana. Cuando ese hilo se corta, la vida se atomiza. Cada decisión se vuelve autónoma, sin continuidad con nada anterior ni posterior. Y eso agota de una manera distinta el cansancio físico. Los datos de salud mental juvenil en Argentina son consistentes con esto. La Organización Panamericana de la Salud viene documentando un aumento sostenido en los indicadores de depresión y ansiedad en los jóvenes de la región. Las consultas por salud mental en menores de 30 años crecieron de manera significativa en los últimos años. Es la respuesta lógica de toda una generación que aprendió a vivir sin horizonte. Lo segundo es el movimiento permanente sin destino. El que cambió de trabajo 4 veces en 3 años, cada vez con una razón válida, mejor propuesta, más estabilidad, distinto rubro, pero si se para a mirarlo, el patrón es siempre el mismo. Salir antes de comprometerse demasiado, estar siempre listo para moverse, mantenerse liviano. Yo reconozco eso. Hay momentos en que pensar a 5 años me genera más ansiedad que claridad. No porque no quiero cosas, las quiero y trabajo para conseguirlas, sino porque el terreno en el que esas cosas tendrían que construirse se siente inestable. Y cuando el terreno es inestable, lo más sensato parece ser no clavar estacas muy profundas. El problema es que las estacas son también las que te sostienen cuando el viento sopla fuerte. Lo tercero es lo que pasa con el compromiso. Comprometerse con una causa, una relación, una carrera, un lugar, requiere apostar algo a futuro. Y apostar al futuro cuando el futuro se siente inaccesible es exponerse innecesariamente. Entonces, muchos evitan comprometerse. En la política, ¿para qué me meto si igual se cae todo? En el trabajo, ¿para qué le pongo el cuerpo a esta empresa si en 6 meses puede cerrar? En los vínculos, ¿para qué he puesto algo a esta relación si el costo de que salga mal es demasiado alto? La incapacidad de proyectar, además de tristeza, genera desafiliación. Gente que se corre de las instituciones, de los compromisos, de los proyectos colectivos. Y la desafiliación acumulada es una de las formas por las cuales la sociedad se va deshaciendo. Porque la sociedad no es un simple conjunto de personas que viven en el mismo territorio. Es un conjunto de personas que apuestan, aunque sea parcialmente, al mismo futuro. Cuando esa apuesta desaparece, lo que queda es la intemperie. Voy a separar lo que tendría que cambiar en 2 condiciones. Sin las 2 juntas, esto no se mueve. La primera es material. La proyección requiere suelo firme. Requiere estabilidad macroeconómica real y sostenida por años. Requiere que ahorrar algo tenga sentido. Requiere una política de acceso a la vivienda que haga posible que alguien de 28 años pueda tener un espacio propio sin necesitar los ahorros de toda una familia o resignarse a la precariedad permanente. Requiere un mercado laboral que ofrezca algo más que empleos informales, plataformas y contratos basura. No hay nada que pueda compensar la ausencia de condiciones materiales mínimas.
Cualquier discurso que hable de recuperar la esperanza sin hablar de salarios reales, de acceso concreto a la vivienda y de estabilidad de las reglas del juego, está siendo deshonesto. Primero hay que darle a la gente suelo donde pararse, después podemos hablar de proyección. La segunda condición es cultural y es igualmente insoslayable. Necesitamos reconstruir la capacidad de imaginar. La proyección no es solo una cuestión individual, es social, se aprende con otros en instituciones, en comunidades, en relatos compartidos. Un pibe que crece viendo que los adultos a su alrededor proyectan, planifican, confían en el futuro, aprende que proyectar tiene sentido. Un pibe que crece viendo que nadie apuesta nada porque el ambiente castigó las apuestas demasiadas veces, aprende lo contrario. Y hay que ser honestos sobre los relatos que nos están ofreciendo hoy. La narrativa del ascenso social, estudia, trabaja duro, que el esfuerzo te lleva, dejó de funcionar como promesa creíble porque fue desmentida por la realidad demasiadas veces. La del individuo que triunfa solo en el mercado no genera comunidad ni sentido. Genera ansiedad comparativa y la sensación de que el que no llega es porque no se esforzó lo suficiente. Y la narrativa de la catástrofe permanente, la Argentina siempre en llamas, siempre al borde, paraliza y empuja hacia afuera a quienes quieren irse. Lo que necesitamos construir es un relato que se pueda traducir en la realidad. Un relato que nos diga que el esfuerzo tiene sentido, que las instituciones pueden sostenerse si hay voluntad de sostenerlas, que construir algo acá tiene un valor real. Ese relato no se puede definir por decreto. Se construye de a poco en cada institución que cumple lo que promete, en cada acuerdo que se sostiene en el tiempo, en cada vez que alguien hace lo que dijo que iba a hacer. Es lento, es poco glamoroso, pero es lo único que genera confianza real, y la confianza es el único suelo sobre el cual la proyección puede volver a existir. Una última cosa, la proyección colectiva requiere un nosotros, requiere que haya algo en lo que valga la pena incluirse, algo más grande que uno mismo a lo que tenga sentido apostarle. Sin ese nosotros, sin la sensación de que pertenecemos a un proyecto común, la proyección individual termina siendo siempre frágil, siempre provisional, siempre solitaria. Construir ese nosotros es el mandato más importante que tiene la Argentina hoy, y la respuesta depende de si somos capaces, como sociedad, de sostener acuerdos en el tiempo lo suficiente como para que la gente empiece a creer. En resumen, lo que a veces se lee como apatía o como nihilismo generacional es, en muchos casos, una estrategia de supervivencia perfectamente coherente con el contexto. El tema es que esta estrategia tiene costos. Sin proyección no hay comunidad posible, no hay compromiso posible, no hay construcción colectiva posible. Solo hay gente que sobrevive junta, en el mismo territorio, sin apostar al mismo futuro. No existe solución individual para esto. No hay un podcast de productividad ni una app de hábitos positivos y coaches. Es una crisis colectiva y requiere respuestas colectivas, condiciones materiales que hagan posible planificar, instituciones que cumplan lo que prometen y un relato que no juegue con nuestra confianza. La capacidad de imaginar el futuro no debería ser un privilegio de quienes ya tienen todo resuelto. Debería ser la condición de posibilidad de todo lo demás. Y recuperarla es una tarea de todos, no una tarea personal.